Buenos días. Esta charla es para el encuentro virtual de álgebra homológica y trata sobre categoría bivariante de álgebras de Weyl generalizadas. Es un trabajo conjunto con Julio Gutiérrez. En esta charla vamos a presentar los resultados del trabajo. Luego voy a introducir lo que son las álgebras de Weyl generalizadas, algunos ejemplos, una representación, que es la clave para todos los resultados. Luego presento la categoría bivariante. Y finalmente presento los cálculos que hicimos para la categoría bivariante. Entonces los resultados principales que tenemos son los siguientes. Vamos a calcular la clase de isomorfismo en una categoría KK-ALG de las álgebras de Weyl generalizadas no conmutativas de la forma A igual CDH de sigma de P, donde CDH son los polinomios complejos, sigma es un automorfismo de esta álgebra, y P es un polinomio complejo. Entonces vamos a calcular la KK teoría algebraica, salvo en el caso en que Q sea una raíz de la unidad y no sea 1. Entonces acá tenemos la tabla de clasificación de este tipo de álgebras. Se clasifican por condiciones sobre P. Primero, P puede ser un polinomio constante, puede ser no constante, con R distintas raíces. Tenemos las distintas condiciones y alcanzamos estos resultados. Cuando Q es 1 y H0 es igual a 0, cuál es la última entrada de la tabla, no tenemos resultados, es el caso conmutativo. Ahí no hemos hecho ningún cálculo. No sé si nuestros resultados ayudan en ese caso. Cuando Q es distinto a 1, pero es una raíz de la unidad, tampoco tenemos resultados, y ahí posiblemente se puede generalizar nuestros resultados. Los resultados principales son las entradas 3 y 4, que son los casos más generales. Entonces veamos qué son las álgebras de Weyl generalizadas. Supongamos que D es un anillo, sigma es un automorfismo del anillo, y A minúscula es un elemento central de D. El álgebra generalizada de Weyl, D de sigma, A, es el álgebra generada por dos variables x e y sobre D mayúscula, que satisfacen lo siguiente, ¿no? X por D es sigma de D por X, es decir, es una regla de conmutación, como conmuta X con los elementos de D, y Y tiene una relación parecida, pero con sigma a la menos 1. Además, el producto Y por X es A, el elemento prefijado de D, y X por Y es sigma de A. Entonces, tenemos varios ejemplos. El álgebra de Weyl, como es una generalización de esta álgebra, es obvio que tiene que entrar en esta categoría. Y el álgebra de Weyl clásica es el álgebra generada por dos elementos X e Y, cuyo conmutador es igual a 1. En este caso, es isomorfo a la álgebra generalizada con el elemento distinguido H y el automorfismo que lleva H en H-1. Como segundo ejemplo tenemos el plano cuántico. Aquí la regla de conmutación cuántica, digamos, X y Y es Q por YX. Y también es un álgebra de Weyl generalizada, con el elemento distinguido H y sigma de H es Q de H. El álgebra de Weyl cuántica es también otro ejemplo. Aquí el conmutador cuántico de X e Y es igual a 1. Y tomamos esta álgebra con elemento distinguido H-1 y sigma de H igual a Q de H. Entonces, tenemos también algunos ejemplos un poco más sofisticados. Por ejemplo, los cocientes primitivos de U de SL2 están en esta categoría con un sigma y un P adecuados. Estos son resultados de Babula del 2001, y de hecho Babula es quien introduce las álgebras de Weyl generalizadas en 2001. Además tenemos la línea proyectiva ponderada cuántica, o de WP de sub Q de K, L, que también es un álgebra de Weyl generalizada, donde sigma es, bueno, Q a la 2L por H, y P es un polinomio que depende de los parámetros de esta álgebra.
Este es un resultado de Brzezinski en 2016. Ahora, vamos a representar el álgebra de Weyl cuántica en los endomorfismos de BDN, que vamos a ver como matrices infinitas. Entonces, BN es el espacio de las sucesiones de números complejos, indexados por los naturales, y tenemos ahí las matrices infinitas. Por ejemplo, el shift a la derecha, el shift a la izquierda, que llamamos U igual a -1, corresponde a estas matrices, que tienen unos en la primera diagonal al costado de la diagonal principal, arriba y abajo respectivamente. En los siguientes casos vamos a tener representaciones fieles del álgebra de Weyl generalizada en estas matrices infinitas. El primer caso es cuando sigma de h es h-1 y p es un polinomio no nulo, con p de 0 igual a 0, con término constante nulo. Entonces ρ está dado por ρ de h llevado en n mayúscula, ρ de x es el inverso del shift, ρ de y es el polinomio aplicado en n, multiplicado por el shift, donde n es esta matriz infinita, que en la diagonal tiene el opuesto de los números naturales. Entonces se verifica que estos elementos satisfacen las condiciones de las relaciones del álgebra de Weyl generalizada correspondientes a sigma y p de h. Entonces, eso nos da una representación fiel. En el segundo caso, es cuando sigma de h es q de h, q es distinto de 0, no es una raíz de la unidad, y p de 1 es igual a 0. En ese caso también encontramos una representación. Rho de h es g, ρ de x es el inverso del shift, como antes, ρ de y es el polinomio aplicado en g, multiplicado por el shift, y aquí g es esta matriz diagonal también, que tiene como entradas las potencias respectivas de q. Acá también vemos que q no debe ser una raíz de la unidad para que esta representación sea fiel. Queremos que todos los elementos de la diagonal sean distintos. Entonces, recordemos los resultados que queremos lograr, que queremos clasificar. Entonces, los resultados principales que tenemos, o el grueso de nuestro trabajo, está dedicado a estos dos casos que estoy marcando de rojo, cuando q no es raíz de la unidad y cuando q es igual a 1, y es una traslación no trivial. En ambos resultados lo que queremos obtener es que A es isomorfo en kk a la potencia R del cuerpo de los complejos. Entonces, eso es lo que voy a explicar a continuación, con esos cálculos. Entonces, primero vemos qué cosa es la categoría bivariante de Coates. Simplemente damos la definición, que es bastante intricada. Ahí vemos que aparece un funtor J, un funtor S, un K mayúscula, bueno, un límite directo. Entonces, el funtor S es la suspensión no conmutativa de álgebras. Es simplemente el álgebra de la función S infinito, que se anula en los extremos juntamente con todas sus derivadas. K es el álgebra de los operadores compactos suaves, y J de A está definida de la siguiente manera. Tenemos la extensión universal de A con el álgebra tensorial de A, la predicción canónica, y el núcleo se llama J de A. Se puede mostrar que J es un funtor que es invariante por difotopías. Notemos que en la definición tenemos dos corchetes. Tenemos acá dos corchetes que indican las clases de difotopía de los morfismos. Entonces, J es un funtor que es invariante por difotopías. Bueno, entonces continuemos. Ya tenemos la definición de KK algebraico, al menos una idea de dónde viene. Y la definición es complicada, pero la ventaja es que KK algebraico tiene buenas propiedades, ¿no? Entonces veamos qué propiedades vamos a usar de KK para poder calcular esta teoría. Entonces, primero es Z2 graduado.
La definición nos dice que es Z graduado, pero por la periodicidad de Bott tenemos que es Z2 graduado. Segundo, hay una conexión con la K-teoría topológica clásica, lo cual es necesario si es que queremos obtener una K-teoría con sentido. Y para esto definimos la K-teoría enésima respecto a los ideales de Schatten, de los operadores integrables de orden P. Y tenemos que esto nos da la K-teoría algebraica. Definimos esta teoría y eso nos da la K-teoría algebraica si en el primer factor ponemos C. Entonces es una conexión que generalmente se busca para teorías bivariantes. La teoría se generaliza, la teoría se generaliza a una teoría bivariante que debe cumplir esta propiedad. Y además se puede calcular la K-teoría para el cuerpo de los complejos y dar lo que debe dar. Lo mismo que en la K-teoría topológica. Bueno, esas son las dos propiedades importantes. Además, una propiedad que aprovechamos en este trabajo es que es una categoría triangulada. Las categorías trianguladas son generalización de la categoría homotópica de cadenas de complejos. Entonces, la categoría de las álgebras localmente convexas, que tienen como morfismos a KK-alg, es una categoría triangulada. La categoría triangulada consiste de triángulos exactos, que en este caso van a venir de extensiones de álgebras, y la suspensión, que es justamente la suspensión que hemos mencionado antes. Entonces, respecto a estos morfismos y objetos y la suspensión y triángulos, obtenemos una categoría triangulada. Eso es muy cómodo para hacer los cálculos. Entonces, para obtener nuestros resultados, vamos a tener algunos resultados técnicos. Por ejemplo, si consideramos el espacio localmente convexo de las sucesiones rápidamente decrecientes, S minúscula, y consideramos un álgebra con una base contable sobre C, que tiene la topología fina, entonces el producto tensorial completado, que es con el que se trabaja en la categoría bivariante, es igual al producto tensorial algebraico de sumas finitas. Esa es una gran ventaja. Y bueno, entonces el álgebra Weyl con el que estamos trabajando tiene una base contable, entonces ya estamos en este caso, y además el espacio S como espacio localmente convexo es isomorfo a los operadores compactos suaves a ese espacio. Y también un álgebra de Toeplitz, que, bueno, entra en esta sucesión exacta corta de Toeplitz, que va a ser importante, como vamos a ver dentro de un momento. Además tenemos una graduación, una Z graduación en el álgebra. En general se tiene esta Z graduación. Simplemente se pone las potencias de X para la graduación negativa y las potencias de Y para la graduación positiva. Acuérdense que YX y XY caen en D, que va a ser el acero, y entonces esta graduación es la que se cumple. En nuestro caso, A0 es el anillo de polinomios complejos, y A1 por A-1 tiene que caer en A0, y se ve que en este caso es simplemente el ideal generado por el polinomio P distinguido. Entonces, el método consiste en lo siguiente. Calculamos la K-categoría para A0 y para A1 A-1. Es el primer paso. Y a partir de eso, calculamos la K-teoría bivariante para A, el álgebra A. Entonces calculemos primero la K-teoría bivariante para A0 y para A1 A-1. Entonces, para A0 es fácil porque el anillo de polinomios tiene una graduación es n graduado, lo cual para estas teorías difotópicas con propiedades buenas de decisión, etc., implica que es contráctil, es decir, en KK es isomorfo a C, a cuerpos complejos. Por otro lado, el ideal A1 A-1, que es el ideal generado por P, entra en esta extensión, obviamente, y ahora se puede usar el teorema chino de resto, y según la cantidad de raíces que tenga P, se puede calcular que A1 A-1 es isomorfo en KK a la suspensión en el cuerpo de los complejos elevado a la R-1.
Entonces, hemos obtenido estas dos. Estos dos resultados. Hemos calculado la categoría para A0. Hemos calculado la categoría para A1, A-1. Entonces, hay que retener eso porque eso lo vamos a usar a continuación. Entonces, el resultado principal que tenemos es el siguiente. Tenemos un triángulo exacto, ¿vale? En la categoría triangulada. Este es nuestro resultado principal. Un triángulo exacto que involucra A, A0 y A1, A-1. Acuérdense que hemos calculado ya la categoría para A0 y para A1, A-1. Entonces, este triángulo exacto se tiene en los dos casos principales que queríamos, perdón. Este es el resultado que queríamos tener. ¿Vale? Entonces, en los casos principales, cuando Q es 1 y H0 es distinto de 0, o cuando Q no es 1 y no es una raíz de la unidad, y además si P tiene una raíz distinta a H0 sobre 1 menos Q. En ese caso tenemos la representación y podemos hacer todos los cálculos y obtenemos este triángulo exacto. ¿Vale? Entonces, por las propiedades de las categorías trianguladas, las propiedades bonitas que mencioné, se obtiene que A en KK es simplemente A0 suma directa con la antisuspensión de A1 a -1. Básicamente lo que se hace es trasladar el triángulo marcado en rojo, se traslada en 1, y como el morfismo de conexión va a ser 0, la extensión se transforma en una suma directa. Entonces, de ahí obtenemos que A en KK es simplemente C a la R, porque A0 es isomorfo a C en KK. Y A1 a -1 es isomorfo a C a la R-1 en KK. A la suspensión de C a la R-1. Entonces la antisuspensión de A1 a -1 nos da C a la R-1. Sumando esos dos objetos, obtenemos C a la R, como queríamos. Entonces, ahora veamos la idea de la prueba de este resultado principal. ¿Cómo obtenemos ese triángulo exacto? Entonces, lo que vamos a hacer es tensorizamos primero esta sucesión de Toeplitz, la general, con el álgebra A. Ahí tenemos esta extensión, sigue siendo una extensión, localmente con un split local, localmente convexo, continuo. Y dentro de esta extensión tenemos la extensión de Toeplitz de A. Es una construcción general que se ve en los trabajos de Kunz para categoría bivariante. Pero ahora construimos isomorfismos. ¿Saben? El álgebra de Toeplitz de A, TA, va a ser isomorfo en KK a 0, y el núcleo lambda de A va a ser isomorfo en KK a A1 a -1. Entonces vamos a tener una extensión en KK con A1 a -1 y A0. Entonces obtenemos un triángulo exacto. O sea, de la extensión que teníamos, de esta extensión, obtenemos un triángulo exacto. Porque en lugar de lambda A tenemos A1 a -1, en lugar de TA tenemos A0, y eso por las propiedades de categoría triangulada nos da un triángulo exacto, que es el que tenemos ahí. Además, KK de iota nos da igual a 0, porque se puede calcular que el morfismo inducido en categoría va a ser KK de I menos KK de sigma, y eso nos da 0. Entonces, eso nos da el resultado principal. Y con eso concluimos esta charla. Debo anotar que este artículo ha salido recientemente en el Journal of Non-Commutative Geometry, en el último número. Muchas gracias.